Buenas tardes, estudiantes de 10º grado, letras. Espero hayan tenido una excelente semana, bendecida por nuestro Señor, el Todopoderoso, y deseo que esta semana sea de éxitos también, muy bendecida. El tema que vamos a tratar hoy son los textos narrativos. ¿Qué es un texto narrativo? ¿O qué es narrar? Narrar no es más que relatar o contar algo que ha sucedido, que puede ser una historia verídica o una historia ficticia. Podemos narrarla con palabras, escribirla o cinematográficamente. En este tipo de texto narrativo, nosotros aquí vamos a poner, ¿verdad?, que algunos criterios, como la función que cumple el texto en relación con los interlocutores o la estructura verbal interna presenta, que ellos se basan en distintos criterios. Entonces, vamos a ir con la marcha de la explicación, observando y analizando qué criterios, ¿verdad?, son eso. Tenemos que la clasificación más simple de los textos en función a las características que predominan en cada uno de ellos es que no existe un texto puro. O sea, se considera que no hay texto puro, es decir, que no hay un texto que tenga esos rasgos correspondientes únicamente a cada categoría. Entonces, vamos a ver que hay texto narrativo, descriptivo, argumentativo y el expositivo. ¿Qué será eso de texto narrativo? Es cuando narramos, ¿verdad? ¿Qué narramos nosotros? Un cuento, una leyenda. Entonces nosotros vamos a narrar los hechos y acontecimientos que se dieron en ese cuento. En el descriptivo, nosotros vamos a describir cualidades, características de una persona, de un animal o de un lugar. ¿Qué hay en ese lugar? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué tiene ese lugar? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se ve físicamente? ¿Verdad? Entonces vamos a describir, vamos a detallar cada una de esas circunstancias. Y el argumentativo, ¿verdad?, que es aquel texto en donde aquí el texto argumentativo, ¿verdad?, es aquel en donde defiende una idea u opinión, alegando una serie de acciones. Entonces, el texto argumentativo es algo más serio, más formal. Y el expositivo, ¿verdad?, es donde tú expones cada situación, cada cosa que sucede. En cuanto al texto narrativo, que es el que a nosotros nos va es el tema que nos interesa en este momento. El texto narrativo cuenta con una secuencia, una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado. Es decir, cuenta una secuencia. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué se dio? ¿Qué se hizo? ¿Cuáles son las acciones, verdad, que se dieron en ese momento? Entonces, son las acciones realizadas de los personajes. ¿Qué hacen esos personajes? Cómo ellos viven, cómo ellos están, cómo ellos actúan en un lugar determinado o a lo largo del tiempo. Esto se refiere lingüísticamente y verbalmente a la sucesión de hechos. O sea, ¿qué se dieron? ¿Qué sucedió? Y tanto las acciones como los personajes y el lugar pueden ser reales. Es decir, los personajes pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Yo los puedo imaginar.
o pueden ser reales. El lugar, puedo imaginarme un lugar, vamos a decir un cuento, donde el lugar está todo cubierto o la casa toda cubierta de chocolate, de dulce. Entonces, yo me estoy imaginando una casa, ¿verdad? De chocolate, de dulces. Entonces, y el lugar, bueno, dentro de este texto narrativo nosotros vamos a encontrar una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? La estructura de los episodios, que se presenta dependiendo del orden que se les dé al autor siguiendo el sentido del texto. Siempre se distingue una situación inicial y una situación final. O sea, tiene un inicio y tiene un final. Y los sucesos que ocurren a los personajes en la causa de lo que sucede, de lo que va pasando en la situación a otra. O sea, eso, ¿qué ocurre con este personaje? Todo lo que va sucediendo, todo lo que va sucediendo de una situación a otra. A este esquema le corresponde la siguiente estructura. Bien. Vamos a trabajar con la estructura que dice planteamiento. Aquí se cuenta quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia. Presten atención. En el planteamiento vamos a ver que se va a contar quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema que se les afecta. Entonces, ¿qué preguntas me hago yo en el planteamiento? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuál? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuál? Son las preguntas que me voy a hacer para el planteamiento de ese texto narrativo, de lo que yo voy a escribir, ¿ya? Se cuenta quiénes son los personajes, quiénes son los personajes que intervienen en la historia, dónde se realiza, cuándo se realiza, cuándo se transcurre la historia y cuál es el problema que afecta. O sea, esto quiere decir que existe un problema que hay que buscarle una solución. Eso lo vemos al final. El nudo. En el nudo se desarrolla el problema que se planteó, el problema que existe. Entonces, en el nudo se va desarrollando paso a paso, hecho a hecho, qué es lo que ocasionó que afectara a los personajes, narrando todas las acciones que se realizan, todos los hechos de los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos, extensos, y está formado por múltiples episodios. Bien, entonces, en otras palabras, en el nudo es donde se me va. Ya vamos a ver cómo hacemos para solucionar ese inconveniente, para solucionar ese problema, las acciones que está afectando a los protagonistas del relato de la historia. ¿Ya? En el planteamiento se plantea el problema y se hacen algunas preguntas. En el nudo ya se desarrolla cómo se va a hacer y qué es lo que se va a hacer. En el desenlace, ya aquí la misma palabra lo dice, narra el resultado final. El personaje resuelve finalmente dicho problema. Entonces, ¿cuál es la estructura de la narración? La estructura de la narración es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Vamos a abordar nuevamente y a recordar qué es el planteamiento. Se cuenta quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema
que los está afectando. En el nudo nosotros vamos a desarrollar ese problema que afecta a los personajes, narrando todas las acciones, o sea, todo lo que se hizo, todo lo que se realizó, todo lo que ellos hacen. Entonces, para parte más extensa. Y en el desenlace ya se le busca una solución al problema planteado y desarrollado en el nudo. El personaje resuelve finalmente su problema. Bien. No todos los textos narrativos se ajustan a esta estructura. Hay algunos que no. A esta estructura, sino que algunos casos existe la presentación de personajes y el relato. En ese caso comienza directamente la mitad del trama. Bien. El autor puede preferir, por no contar el desenlace de la trama, es decir, el escritor o el narrador o el autor decide si inicia con el final. Eso ya lo escoge el autor. Es una decisión que él debe tomar. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Bien, los elementos de la narración son los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio y el narrador. Esos son los 5 elementos de la narración. El personaje, que es aquella persona que aparece en la historia. Personajes pueden ser 3, 4, 5, depende de cuántos personajes usted quiere que aparezcan. Las acciones es la que realiza cada personaje. O sea, cada personaje va a tener su papel en esa historia, en ese relato. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que ese personaje está realizando? Cada uno tiene una determinadamente. El tiempo que las acciones realizan, los personajes transcurren en un tiempo largo o corto. No todos los hechos suceden a la vez. O sea, el tiempo es el que va a decir, esto sucedió en la mañana, esto sucedió en la noche, ayer, pasado mañana, sucederá, si es que lo va a predecir. Entonces, el tiempo, porque no todo ocurre en el mismo momento. Y el espacio es cuando ocurre en algún lugar, tiene un lugar, los personajes pueden desplazarse, ¿verdad?, en distintos sitios. Hoy están aquí en el río, mañana están en la montaña, luego se van para la cabaña. Entonces, ese es el espacio es libre, ellos escogen dónde quieren, eso depende de la historia que usted va a desarrollar. Y el narrador, el que contempla, el que cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada. El narrador en ocasiones puede juzgar lo que sucede. En otras ocasiones desconoce quién es se desconoce quién es el narrador, no se sabe, pero se conoce su existencia. Bien, ¿qué yo voy a narrar? Un cuento, una historia, una leyenda. ¿Y qué es un cuento? Es un relato breve. Está escrito en prosa, asunto ficticio, es de entretenimiento y tiene una enseñanza. Entonces, ¿se ajusta a lo que hemos explicado? Sí, se ajusta. Porque me están diciendo que el texto narrativo viene de narrar una historia, de hechos que se dan en una historia, las acciones en un tiempo, en un espacio, y tiene cuenta con una persona que lo narra. Tiene personajes, el cuento tiene. ¿Cuáles son las características de un cuento? El tema es sencillo, pocos personajes, poco detalle y acción reducida. Entonces, cabe el ejemplo. ¿Por qué?
porque el cuento es breve, es ficticio, tiene personajes, tiene un espacio, tiene un tiempo y tiene un narrador. ¿Tiene un planteamiento? Sí. ¿Tiene un nudo? Tiene un desarrollo de las acciones que se van dando. ¿Y tiene un desenlace? Sí, todo cuento tiene un desenlace. Final feliz o final triste, pero tiene un desenlace. Entonces, el cuento entra entre los textos narrativos, igual que una novela. Lo único que en la novela nosotros vamos a encontrar hechos verídicos, reales, ¿ya? Pero tiene personajes, tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene los elementos, cuenta con los elementos y en la novela se narra. ¿Qué tiene una estructura? La novela tiene una estructura, tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace. Toda novela tiene estas estructuras y estos elementos. Jóvenes, ustedes en estos momentos están en toda la capacidad de usted mismo redactar un cuento inspirado por usted. Usted puede redactar ya un cuento, usted se puede utilizar su imaginación, desarrollar eso, los pensamientos. Anote, escriba en un borrador todo lo que usted crea. Sea un estudiante que imagine, que piense, que vaya más allá de lo que el profesor o el módulo les dice. Intente, pruebe, siéntese y póngase a meditar y a pensar e imaginar una historia, un cuento, una novela. Usted es capaz de hacerlo. Usted tiene todo el potencial para hacerlo. Usted lo puede lograr. Usted puede ser su autor, su narrador. Es más, usted puede formar parte de esa historia, de ese cuento, de esa novela. Usted puede ser el personaje de una historia. Entonces, mis queridos jóvenes, este tema es hermoso porque en estos tiempos que estamos viviendo, ¿por qué no sentarnos a narrar, a escribir, a imaginar un lindo bosque lleno de árboles, un riachuelo, los animales, una persona que viene y va, ver la naturaleza, la fauna, la flora, disfrutar de todo eso, imaginar. Usted en este momento me escucha a mí y usted se imagina un bosque. Imaginémonos un bosque lleno de árboles, un río que baja de la montaña, una cabaña, los caballos corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Hace calor y nos imaginamos un río que baja de la montaña, ese sol y esa brisa que va y viene acariciando nuestras mejillas, nuestro cabello que se mueve de aquí. Me van a decir ustedes que no se imaginan y ustedes son capaces de relatar, de narrar, de escribir. Ustedes son capaces y yo sé que ustedes lo harán. Entonces, jóvenes, con todo lo que aquí se ha explicado, con todo lo que se ha dicho, usted está en toda la capacidad de escribir un cuento, de relatar, de armar una novela y usted formar parte de ese cuento. Mis queridos jóvenes, la clase de hoy ha sido terminada. Espero que utilicen todos los datitos que se le han explicado, los datitos que se le han manifestado para que usted ponga esa mente a imaginar, a pensar, imagine, piense, estamos en un momento muy difícil, entonces nos sentamos a imaginar el aire, la frescura, el olor a hierba, vamos a decir que es en la mañana, ese olorcito a tierra mojada por el sereno. Así que, mis queridos jóvenes,
los invito a que sean autores de sus propias historias. Muy buenas tardes, bendecida tarde y que Dios me los ilumine y me los protege siempre. Hasta la próxima clase.